Bienvenidos, colegas L, a otra sesión de su conferencia L en línea. Los saludo desde la bella ciudad de Louisville, Kentucky, a orillas del río Ohio. Mi nombre es Diego Ojeda y hoy vamos a responder a la pregunta: ¿qué es el input comprensible? Muy bien. Antes de comenzar a hablar sobre el input comprensible, quisiera hablar acerca de los diferentes métodos de enseñanza de las lenguas que se han venido presentando a través de los años. Inicialmente tenemos el método de traducción directa, en donde el profesor presentaba una regla gramatical a los estudiantes y los estudiantes tenían que aplicarla a cualquier cosa que estuviesen haciendo. En este método no había un interés especial en la vida real del estudiante. Número 2, el método audiolingual. Este método estaba basado en las teorías del conductismo, así que se basaba en muchísima repetición, en repetición de palabras, en repetición coral y específicamente en repetición de diálogos. Aún recuerdo mi clase de francés cuando estaba en quinto grado elemental. La profesora nos hacía repetir constantemente las mismas líneas del mismo diálogo. Obviamente hoy, a esta tardía edad, todavía recuerdo muy bien esas líneas, pero nunca las he tenido que usar en la vida real. Número 3, métodos directos. En este método directo, el profesor habla, usa fotos, usa gestos, es decir, usa diferentes objetos para darse a entender. Y la gramática se presenta a partir del ejemplo mostrado por el profesor. Número 4 tenemos el método comunicativo. En este método se dice que es el antídoto al análisis gramático, es decir, está opuesto a el análisis de la gramática generativa, por ejemplo, en donde tomamos una oración y empezamos a desglosar cada uno de los términos y sus funciones. En este método, el estudiante sí está expuesto a situaciones de la vida real y se hace especial énfasis en el aspecto social de la lengua. Y número 5, que tiene que ver con nuestra presentación de hoy, es el método de Natural Approach o acercamiento natural. El Comprehensive Input el input comprensible viene del método del acercamiento natural. En este método es una combinación entre los métodos directos y el método comunicativo, pero con mucho énfasis en la escritura, en la escucha y en la lectura. En la escucha y en la lectura. Muy bien. Ahora, para entender mejor el método del input comprensible o comprehensible input, es necesario que hablemos de un teórico de las lenguas. Su nombre es Stephen Krashen. Para Stephen Krashen, cuando habla acerca de cómo adquirimos lenguas segundas, él dice que el contenido tiene que ser tan interesante para el estudiante que no nos estamos centrando en el idioma, sino en el mensaje. Entonces, no se trata de enseñar una clase para hablar sobre el idioma. Se trata de usar el idioma para concentrarse en un mensaje que sea interesante para los estudiantes. También Stephen Krashen dice que, por lo general, nosotros como profesores de lengua extranjera tratamos de empujar el output, es decir, la salida. Es decir, nosotros queremos que los estudiantes hablen desde la clase 1 o desde la clase 2, por lo menos. Y si no hablan, entonces empezamos a preocuparnos. Así que él se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué si no es un proceso natural? Si pensamos en nuestra infancia, si pensamos en los niños, en cómo los niños adquieren la lengua, pues obvio que nosotros no esperamos que un nene de 3 o de 5 meses empiece a contarnos cómo fue su día y si tiene hambre y si quiere que le cambien el pañal. Así que ¿por qué nosotros
esperamos que nuestros estudiantes empiecen a entregarnos, a hablar inmediatamente después de la primera o segunda lección? Es la pregunta que se hace Stephen Krashen. Con base en esto, entonces, Stephen Krashen dice: la producción oral ocurre cuando el estudiante recibe suficiente input. Y esta es la base del comprehensible input o input entrada comprensible. Se trata de darle al estudiante mucha entrada, mucho input constantemente. Hacerlo con unas estrategias de las que hablaré más adelante, pero que el estudiante reciba, especialmente en esos primeros niveles, que reciba y que poco a poco vaya elaborando en su mente el significado y entendiendo poco a poco el mensaje. Así que es absolutamente aceptable que el estudiante no empiece a producir inmediatamente. Queremos enfocarnos en que esté recibiendo y escuchando lo que tenemos para ellos. Así que, ¿qué es el input comprensible o comprehensible input? Muy bien, voy a decirles primero qué no es. Comprehensible input o input comprensible no es, número uno, no es gramática. De hecho, la gramática se deja a un lado. Todavía vive dentro de este método, pero en maneras muy pequeñas y sobre todo sin necesidad de estarnos enfocando en ella. Tampoco es seguir un libro de texto. Una clase de lengua no puede ser capítulo 1, lección 1, subtema 1. Capítulo 2, lección 2, subtema 2. No podemos hacer eso en una clase de lengua porque no es natural tampoco. Tampoco es una lista de palabras de vocabulario que los estudiantes tienen que memorizar. De hecho, el natural approach, el acercamiento natural más rancio, trabaja sin listas de palabras. Tampoco es que el profesor hable durante todo el tiempo de la clase sin pensar si los estudiantes están entendiendo o no. Sí, en el comprehensible input los estudiantes están escuchando, pero no es solo bla, 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 no entiendo lo que esta persona está diciendo. Estoy comprendiendo lo que me están diciendo. Y para ello, como digo, hay técnicas específicas. Muy bien, pero ante todo, el comprehensible input no es hablar sobre un lenguaje, hablar sobre un idioma, es usar el idioma. Es muy diferente tener una clase en la que estamos hablando sobre el idioma a través de la presentación de los sustantivos, los adjetivos, los verbos, las conjugaciones, los modos, que una clase en donde tú estás usando el idioma para interactuar y para hablar de la vida real de tus estudiantes. No podemos ver la clase de idioma como una clase en la que los estudiantes tienen que quemarse todas las noches estudiando. Tenemos que verla como una oportunidad para practicar la lengua, el idioma. Este es un ejemplo este es un ejemplo que tengo aquí de un plan de clase que yo llamo arcaico. Ahora, esto es algo que yo en el pasado solía hacer, así que no es un pecado. Todos pasamos por este tipo de proceso. En un plan de clase arcaico que puede parecer muy bien estructurado tenemos, número 1, vamos a empezar con los estudiantes responden acerca de las preguntas de la tarea. La tarea estaba en la página 35 del libro de texto. Después de esto, súper interesante, vamos a hablar de las diferencias entre ser y estar. Vamos a mostrar, para repasar la conjugación de ser y la conjugación de estar en el presente, y vamos a dar algunos ejemplos. Entonces pensamos, los chicos están tomando notas, los chicos están entendiendo, los chicos están aprendiendo, los chicos están aprendiendo a hablar otro idioma. Eso creemos. Número 3, práctica ser y estar. ¿Cómo hacemos la práctica? Bueno, en el libro de práctica, porque cada libro de texto que se respete tiene un libro de práctica. En la página número 34 los estudiantes harán los ejercicios por escrito. Número 4,
escribir una conversación usando Ser y Estar, y puede ser que la escriban individualmente o que la escriban con un compañero o en un grupo. Claro que nosotros les vamos a dar las indicaciones de cuántas veces tienen que usar el verbo ser, cuántas veces estar, en qué tiempo verbal y en qué casos en que se usan los dos al mismo tiempo, con una rúbrica muy bien definida. Y número 6, tarea. Ya se acabó la clase, entonces la tarea está en el libro de práctica en la página 45. Así que, compañeros, durante mucho tiempo enseñaba así. Esta era mi clase. Bien, olvidando que lo más importante es, nuevamente vuelvo al Comprehensible Input. No que los estudiantes estén escribiendo, conjugando, sino que ellos estén entendiendo lo que yo como profesor les estoy diciendo. Olvidando que el mundo del estudiante no es el libro de texto. El mundo del estudiante no es la práctica ni la conjugación. El mundo del estudiante es tan rico y grande como tu mundo, en donde tenemos cosas como la lectura, la comida, los deportes, las aficiones, todas estas cosas que constituyen el mundo del estudiante. Así que la clave es, cuando yo esté interactuando con mis estudiantes de una manera en que ellos puedan entenderme, quiero hablarles de las cosas que les interesan a ellos. Seguramente ellos entenderán mejor lo que tú estás tratando de decir si les hablas en su propio idioma. Quiero decir, si hablas de las cosas que les interesan a ellos. Muy bien. También, cualquiera sea la cuestión de la cual tú les hables, tienes que llenarla de contexto. ¿Recuerdas de pronto aquellas noches que pasábamos con nuestro padre, madre o con nuestros abuelos, en las que nos contaban una historia o nos leían una historia y nosotros estábamos fascinados y queríamos escuchar cada cosa que sucedía en esa historia? ¿Por qué? Porque había un contexto. Sabíamos que de alguna forma esa historia les estaba afectando o les había afectado a ellos en un momento de su vida y que ellos habían aprendido de esa historia. Entonces, tenemos que hacerla relevante, importante para los estudiantes. ¿Qué es el input comprensivo? Tiene que ser atractivo, ¿sí? Lo que les estemos presentando a los estudiantes, que los atraiga, y tiene que ser importante, que genere ideas, que manifieste en el estudiante ese interés por saber más y por seguir conversando. Así no entienda 100% lo que le estamos diciendo, pero está conectando inmediatamente. Muy bien. El Comprehensible Input o Input comprensivo es un método en el cual nosotros consideramos mucho los procesos inconscientes. ¿Por qué? Piensa, cuando a ti te gusta una cosa, te parece divertido, estás jugando algo que te parece divertido, inconscientemente estás aprendiendo algo. Digamos, por ejemplo, que estás jugando a un juego de béisbol. Entonces, no solamente es la parte física, sino también tu cerebro está grabando los diferentes movimientos, las diferentes estrategias que se dan durante ese juego. Así que en la clase de lengua también tenemos que permitir que ese proceso de aprendizaje de segunda lengua sea inconsciente para que después se manifieste de una manera real. Lo que sucede es que si hablamos de otras materias, de otras clases, por ejemplo las ciencias o las matemáticas, te puedes dar cuenta de que el estudiante generalmente aprende las reglas de una manera consciente y después las aplica. Eso no pasa con las lenguas, con la enseñanza de lenguas extranjeras. En la enseñanza de lenguas extranjeras lo que funciona es el inconsciente, así como funcionó nuestro inconsciente cuando nosotros empezamos a adquirir nuestra propia lengua. ¿O acaso alguno de ustedes recuerda haber estudiado las reglas de la lengua para poder hablar su lengua nativa?
Yo no las recuerdo. Y por eso es que al mismo tiempo, cuando tenemos estudiantes nativos del idioma que estamos enseñando, generalmente ellos no entienden por qué hablamos del subjuntivo, ni de las conjugaciones, ni del pretérito, ni del futuro. Ellos simplemente lo usan porque adquirieron todo eso de manera inconsciente. Entonces, esto trabaja y funciona en las lenguas extranjeras. Así que, como dije antes, lo más importante dentro del método o la estrategia del Comprehensible Input o Input comprensible es el mensaje. Trae a tu clase, a cada clase, un mensaje importante para tus estudiantes, un mensaje que sea algo que les llame la atención, que sea relevante, que sea importante, un mensaje que les genere bastante curiosidad. Entonces empezamos a hablar también un poco acerca de cómo funciona el cerebro, ¿no? De cómo las cosas que nos generan curiosidad son las cosas de las cuales más aprendemos. Muy bien. Dije también anteriormente que la estrategia del Comprehensible Input se basa mucho en la escucha y la lectura, pero la escucha es importante, así que tenemos que entrenar a nuestros estudiantes para que escuchen siempre lo que estamos diciendo. Muy bien. ¿Qué no es Comprehensible Input? Comprehensible Input o Input comprensible no son hojas de práctica, no es tarea y no es conjugación. Bueno, puedes dejar tareas, sí, puedes dar una tarea, pero que no sea la tarea de hacer las mismas hojas. Tiene que ser una tarea en donde ellos estén escuchando o leyendo algo que puedan entender para así practicar fuera de la escuela lo que están haciendo en la clase. Comprehensible Input es, sobre todo, equidad. ¿Por qué? Cuando nosotros enseñamos una clase basada en la gramática, generalmente solo un tipo de estudiante se beneficia de ello, que es el estudiante que tiene un tipo de pensamiento formal y que aprende de una manera formal. Seguramente ese estudiante va a ser muy bueno para las matemáticas. Hablamos del lado izquierdo del cerebro. No, cuando tú trabajas con input comprensible, tú encuentras equidad en la clase. ¿Por qué? Porque todos aprendimos nuestro idioma básicamente de la misma manera. Claro, había ciertos factores que cambian un poquito el juego, pero todos lo aprendimos de la misma forma, así que hay equidad. Y no tiene diferenciación entre los diferentes estudiantes, no importa la raza, no importa el estatus socioeconómico, no importa la condición familiar. Hay muchas cosas que hacen de este método algo muchísimo más humano, por ponerlo de alguna forma. Algunas actividades de input comprensible para aplicar en la clase. Por ejemplo, 1, usar diferentes tipos de input. Hablar, está bien, puedes hablar, el profesor. Escuchar canciones, escuchar una conversación, leer y también escribir. Y si vas a escribir, hazlo de una forma en que los estudiantes sepan exactamente qué es lo que estás buscando con lo que tú quieres que escriban. No solamente, bueno, escribe 3 párrafos sobre el sentido de la vida. Dales instrucciones claras. Número 2, contar historias interesantes. Pero que mínimo el 80% de las palabras que están en esa historia que tú les estás contando o que ellos están leyendo sean comprensibles. Tengo un ejemplo aquí. Este es un librito escrito específicamente para una clase de input comprensible. Fue escrito por mi amiga Alicia Catherine Quintero, y se llama la clase de confesiones. Así que voy a leerles un poquito. Dice, capítulo 1, la clase de español. Es martes, son las 10:30 de la mañana y Carlos está feliz. Está feliz porque es su día favorito y es su hora favorita. Él está feliz porque va a su clase favorita, la clase de español.
la clase de español es su favorita, pero no por las razones normales. Hay algunas cosas aquí importantes. Este libro está escrito para estudiantes de español de habla inglesa, así que se usan muchos cognados que el estudiante puede reconocer fácilmente y adaptar inconscientemente. Y número 2, hay repetición. Entonces esas son dos claves interesantes. Exponernos inicialmente a una lectura como esta versus exponerlos a una lectura como Platero y yo. Ok. Número 3, visualizar. Entonces es importante que usemos dibujos, imágenes, objetos que ilustren conceptos de los cuales estamos hablando, especialmente conceptos complejos. Así no necesitamos usar la lengua para explicar esos conceptos complejos, porque se convierte en una pesadilla en algún momento. Número 4, usar canciones. Sí, no solo la música, pero las canciones son buenas para memorizar palabras y para distinguir sonidos. Número 5, hacer juegos. Diferentes tipos de juegos. Los juegos de palabras son increíbles. Juegos de conversaciones también. Número 6, lecturas especializadas. Entonces siempre ubicarse en un tema concreto. Entonces si el tema es la comida, que esa lectura esté especializada en el tema de la comida. No te estoy hablando sobre un artículo científico acerca de las vitaminas y los nutrientes. Te estoy hablando acerca de una historia que gira alrededor de la comida. Si no sabes qué libro trabaja esta historia, te tengo dos sugerencias. Uno, que me escribas un correo electrónico y te mando una lista de libros con input comprensible. O dos, que tú mismo la escribas. Número 7, películas y noticias, exponerlos durante largos periodos. Está bien dedicar 30 minutos de la clase a que escuchen, a que miren la película, a que escuchen las noticias. Escuchar, porque tú no vas a ser el único interlocutor que ellos van a tener en su vida. Número 9, corregir los errores. Darles textos con errores que ellos tienen que corregir. Ahí juega mucho la parte visual también. Y número 10, adaptar el discurso oral. Entonces, otra vez, input comprensible. Hablar de una manera en que tú sepas que ellos te están entendiendo. La repetición constante. Evitar expresiones idiomáticas con las que no están familiarizados. Ahora, para tener un ambiente de clase apto para la clase de input comprensible, tenemos que hablar de las 5 reglas más importantes. La primera, que vamos a discutir con los estudiantes por lo menos durante las 2 primeras semanas de clase. 1, escucha con la intención de entender. Mira, nos ha pasado a ti y a mí que vamos a otro país, no hablamos su idioma, sabemos un poquito. ¿Qué es lo primero que haces cuando preguntas algo o alguien te habla? Silencio todo el mundo. Quiero entender perfectamente lo que está diciendo esta persona. ¿Cuántas veces tomamos el tiempo de entrenar a nuestros estudiantes para que hagan lo mismo? ¿Los entrenamos para que realmente traten de entender lo que estamos diciendo o los entrenamos para repetir y regurgitar? Así que, importantísimo, chicos, escuchar con la intención de entender. 2, una persona habla, los demás escuchan. Trabájalo, practícalo, pero no como una norma de disciplina, sino como un paso que nos va a ayudar a mejorar en la adquisición de la segunda lengua. Ayuda a que la conversación fluya, ¿sí? Deja que los estudiantes comenten acerca de lo que está hablando otro estudiante. No lo veas como una interrupción, siempre y cuando se haga en la lengua 2 y añada a lo que se está discutiendo. Haz tu 50%. Esto es para los estudiantes. Me preguntan, ¿pero cómo, señor? ¿No tenemos que hacer el 100%? Yo les digo, no, porque yo hago 50 y ustedes hacen 50. Somos una sola clase para hacer el 100%. Y nada en los escritorios, excepto cuando se indica lo contrario. De hecho, hay muchas clases de Comprehensible Input que no tienen mesas, no tienen escritorios. Se organizan las sillas en forma de círculo y allí se sientan. Los estudiantes no tienen nada. Eso evita cuestiones como que el estudiante se acueste, como que tenga libros de otras materias, como que no esté 100% en la clase. Esto le hace estar ahí 100%. Muy bien. Entonces, ¿cómo cambiaría con Comprehensible Input una clase hoy en día?
Yo podría empezar con sentarme con los estudiantes y preguntarles qué pasó en la escuela ayer, qué cosas importantes pasaron. ¿Hubo partidos de fútbol o de básquetbol? ¿Quién juega básquetbol aquí en la clase? ¿Quién juega fútbol? Etcétera, etcétera. Después de unos 10 minutos vamos a empezar a construir una historia. Es la historia del niño invisible y tú puedes construir esa historia con los chicos haciéndoles preguntas. ¿Cómo se llama el niño invisible? ¿En dónde vive el niño invisible? ¿Por qué es invisible? Depende en el nivel en que estés enseñando. Número 3, dibujar la historia después para hacer como puedes hacer una caricatura o puedes hacer un afiche. Número 4, preguntamos. El profesor empieza a hacer preguntas sobre los detalles de la historia. Entonces estamos intercambiando información. Y número 5, podemos jugar bingo, podemos jugar cualquier juego de palabras con detalles de la historia y de pronto nuevo vocabulario de la historia. De tarea, vamos a leer nuevamente la historia que escribimos en clase y vamos a hacer 5 preguntas. Así que una clase como esta, número 1, posiblemente te lleva menos tiempo preparar una clase así. Y número 2, es muchísimo más efectiva en el sentido de enseñar una segunda lengua a nuestros estudiantes. Muy bien, entonces esto es lo que tengo para ustedes hoy. Si están en los Estados Unidos, quería informarles que el 23 de febrero del 2019 estaré presentando junto a Fernanda Torres y a Tina Hargaden un taller de un día completo sobre CI, Comprehensible Input, pero esto va a ser en español. Esto será en la ciudad de Chicago, es un suburbio de Chicago que está muy cerca a la ciudad grande. Y si tienen preguntas, por favor, si tienen comentarios, por favor, búsqueme en Twitter, @DiegoOjeda66 o envíenme un correo electrónico a deojeda66@gmail.com o vayan a mi blog. En el blog tengo algunas actividades que de pronto puedan servirles, señorojeda.com. Así que muchísimas gracias, nuevamente muchísimas gracias al señor Paulino Brenner por haberme invitado. Espero que les haya gustado y les haya servido esta presentación sobre el input comprensible. Hasta pronto, adiós.